Hola, hola, una pulsera llena de brillo con una combinación de colores que resalta y un detalle artesanal que la hace única. Esta es la idea que te traigo para el día de hoy y te la voy a enseñar a crear paso a paso, donde vas a tener un resultado increíble. La sutileza de los cristales con la belleza del hilo, ya te vas a dar cuenta que es algo muy especial. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos tutoriales que voy a traer para ti. Y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puede ser hilo chino, coreano, taiwanés o el que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y cuando ya las tenga listas, me quedo en uno de los extremos de las dos hebras de hilo y paso a través de estas una cuenta. Yo elegí una mostacilla checa número 6, tú puedes pasar un balín. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar súper bien. Y ahora solo me queda cortar las hebras de hilo que me quedan sobrando, quemar con el encendedor y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y listo, voy a dejar una medida que puede ser de 7 u 8 centímetros, va a depender del largo total que tú quieras para tu pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Cuando ya lo tenga listo, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Una vez y tenga ya fijos los hilos que van a ser la base de la pulsera, voy a tomar un balín. Voy a utilizar balines de 3 milímetros. En total para todo este proyecto voy a utilizar dos. Paso el primero a través de las dos hebras de los hilos y lo voy a ubicar donde tengo el nudo que había realizado previamente. Continúo tomando una hebra de hilo de 120 centímetros y la voy a ubicar por debajo de los hilos centrales. Voy a doblarla por la mitad, paso una de las puntas por debajo y de esta manera me queda ubicada en toda la mitad. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la voy a traer pasándola por encima de los hilos que están ubicados en el centro, sujetando siempre el hilo para que no se me corra. Voy a tomar el hilo que sale hacia la izquierda, lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz, lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar sin dejar de sujetar los hilos y aquí termino de ajustar. Lo ubico cerca al balín que había pasado previamente, ajusto muy bien y ahora voy a continuar tomando el hilo que sale hacia el lado izquierdo, pasándolo por encima de los hilos centrales. Con el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar nuevamente para que quede bien ajustado. De esta manera queda formado el primer nudo plano. Nuevamente formo la P con el hilo de la derecha, tomo el de la izquierda pasándolo por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar, ajusto completamente. Voy a formar una Q con el hilo del lado izquierdo, tomo el de la derecha, lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, lo ajusto y quedaría formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar una medida en total de 3 centímetros. Quiero recordarte que aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. En caso de que quieras que la pulsera te quede más larga, puedes hacer un tejido mucho más largo. Ya más adelante te voy a mostrar la medida total en la que yo dejé toda la pulsera. Aquí ya estoy finalizando el último nudo que lleva esta parte tejida en mi pulsera. Como puedes ver, son 3 centímetros y ahora voy a continuar ya con los cristales. Voy a utilizarlos de 4 milímetros, son tipo rondel en color azul, 4 tonalidades diferentes. En total voy a utilizar 23 cristales que van a ser repartidos en todo el proyecto. Ya más adelante yo te voy a explicar cómo los vamos a combinar. Voy a comenzar tomando la hebra de hilo que sale hacia la parte izquierda y a través de esta voy a comenzar pasando los primeros 3 cristales en el tono más claro del azul que estoy utilizando. Aunque yo elegí el color azul, tú puedes elegir el color que a ti más te guste. Voy a continuar pasando
3 cristales más en el otro tono y repito esto mismo con cada uno de los tonos que estoy manejando en azul, es decir, 3 por cada uno. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado, pero en el último tono de cristales solo voy a pasar 2. Es decir, la fila que tengo hacia el lado izquierdo lleva 12 cristales y la del lado derecho lleva 11. Voy a ubicarlos de esta manera. Tomo el primer cristal que sale hacia el lado izquierdo y lo voy a ubicar donde está finalizado el tejido del nudo plano. Tomo la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la traigo pasándola por encima de los hilos del centro. De esta manera me regreso con esta misma hebra de hilo y la voy a pasar por debajo de los hilos centrales, pero también la voy a pasar por debajo de la orejita que se forma. Y aquí voy a comenzar entonces a jalar este hilo hasta que me quede bien ajustado de esta manera. Y listo. Aquí es importante que organices los hilos, que revises que el nudo te quedó bien hecho y que todo esté bien ubicado. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a continuar con los siguientes 2 cristales. Paso primero el del lado derecho y más abajo debe quedar ubicado el del lado izquierdo, de esta manera. Quiero que esta parte la tengas muy clara. Entonces, mira, este del lado derecho me va a quedar encima del cristal que tengo hacia el lado izquierdo, de esta forma. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar nuevamente el hilo que tengo hacia la derecha, me voy a venir con él y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y nuevamente me voy a regresar por debajo de los hilos centrales y también por debajo del hilo que está formando la orejita. Aquí lo voy a jalar nuevamente y lo voy a ajustar de esta manera y listo. Y vamos a repetir aquí exactamente lo mismo que hice anteriormente. Es decir, voy a unir nuevamente los siguientes 2 cristales respetando el mismo orden, es decir, el de la derecha por encima del de la izquierda. Y repito nuevamente el tejido que te había explicado anteriormente. Tomo el hilo entonces de la derecha, lo paso por encima de los hilos del centro y me regreso por debajo tanto de los hilos centrales también como por debajo del hilo de la orejita. Y aquí vamos a comenzar entonces a jalar hasta ajustarlo muy bien. En caso de que pase esto, simplemente reacomodas el hilo que quede bien ubicado, terminas de ajustar y listo. Esto mismo lo vamos a continuar repitiendo con los siguientes cristales que tengo para la pulsera. Y para que no te pierdas de los próximos tutoriales que voy a estar trayendo para ti, quiero invitarte a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Aquí paso a paso vamos terminando de unir ya todos los cristales y ya estos serían los últimos 2 cristales con los cuales realizo exactamente lo mismo. Vamos aquí a tomar este hilo que yo venía entrelazando en estos cristales y lo voy a fijar a la mesa de trabajo. Aquí lo voy a realizar con un trozo de cinta de enmascarar. Tomo la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado izquierdo y la paso por encima de ese primer cristal que yo había pasado anteriormente. Esta misma hebra de hilo la voy a pasar por debajo de donde tengo todos los cristales para ubicarla nuevamente hacia el lado izquierdo. Y la ubicación por encima de ese primer cristal me va a quedar así. Este mismo hilo lo voy a bajar y lo voy a ubicar en medio de estos siguientes 2 cristales para pasarla a través de estos y formar esta línea que vendría siendo de forma diagonal. Tomo entonces el hilo de la izquierda y lo ubico entre estos cristales de esta manera que fue por donde yo te expliqué anteriormente. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo para ubicarlo de nuevo hacia el lado izquierdo. Ajusto, organizo que me quede bien. Y aquí vamos a ir formando también el zigzag con los hilos. Entonces, primera línea, segunda, tercera y ahora vamos a formar esta línea entre estos cristales. Para hacerlo voy a tomar el hilo y lo voy a ubicar en medio de estos cristales que seguirían hacia abajo de esta manera. Voy a cruzar aquí nuevamente el hilo para pasarlo primero hacia el lado derecho y que pase entre los cristales. Me regreso con este mismo hilo nuevamente por debajo para que me quede ubicado hacia el lado izquierdo.
Aquí voy ajustando, organizando bien los cristales, que me quede bien la ubicación. Voy a formar aquí la siguiente diagonal que iría aquí entre estos cristales. Tomo el hilo, lo ubico en medio de los cristales y lo voy a ubicar hacia el lado derecho nuevamente, pasándolo de esta manera, formando la diagonal. Y aquí me regreso con este hilo por debajo de los cristales para ubicarlo hacia el lado izquierdo. Jalo completamente, voy a organizar, voy a ajustar que todo me quede bien hasta el momento, y como puedes ver aquí sigo formando este zigzag con el mismo hilo y voy a continuar para formar también esta diagonal que va aquí bajo el hilo, lo ubico en medio de los cristales, voy a ubicar el hilo hacia el lado derecho y voy a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta completarlo con todos los cristales que lleva mi pulsera. Cuando ya estemos ubicados en la última parte, entonces aquí lo hago más despacio para que lo veas mejor. Tomo el hilo nuevamente y lo paso en medio de estos cristales formando esta última diagonal. Lo paso por debajo para ubicarlo nuevamente y que me quede hacia el lado izquierdo. Me debe quedar así, de esta manera. Organizo todos los cristales, quito la cinta de enmascarar que tenía con el hilo de la derecha y voy a realizar aquí un nudo plano que voy nuevamente a iniciar hacia el lado derecho. Exactamente igual de lo que realizamos al inicio de toda la pulsera. Aquí voy sujetándolo de esta manera para que me quede bien este nudo. Lo organizo. Y ahora voy a realizar el nudo hacia el lado izquierdo. Ya tengo el de la derecha, formo el del lado izquierdo para formar un nudo plano completo. Completo la medida de 3 centímetros tejido y aquí voy a cortar los hilos que me quedan sobrando. Quemo y pego y eso lo repito con los 2 hilos anudadores y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar entonces nuevamente el balín a través de las 2 hebras de hilo. Y recuerda que aquí iba un último nudo sencillo que vamos a ajustar muy bien y que debe quedar lo más cercano posible a ese último balín que acabo de pasar. Cuando ya tenga listo esto, voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando también la misma medida. Y cuando ya tenga esto listo, es momento de cerrarla, pero primero quiero mostrarte la medida. En total, con todo lo que te dije de medidas, va a quedarme de más o menos 13 centímetros. Si lo quieres más largo, pues debes de tejer más a cada uno de los lados o pasar mayor cantidad de cuentas. Para cerrar, voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tú puedes utilizar la técnica que sea de tu preferencia. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y si aún no sabes hacer esta técnica de cierre, abajo te comparto un enlace de un video tutorial explicado paso a paso de esta técnica, así como 2 formas más de hacerla, y también te voy a compartir un enlace de la técnica del nudo plano. Aquí entonces voy terminando de ajustar este nudo que acabo de realizar y cuando ya lo tenga listo voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar. Y de esta manera voy finalizando esta pulsera. Y listo. Aquí ya está terminada y finalizada esta fácil, linda y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño que es muy bonito, que es precioso y por si pudiste notar, tiene una combinación en los colores que me encanta cómo se ve porque vas combinando el mismo color en diferentes tonalidades, lo que hace que tenga un poco también de diseño, color y por supuesto textura al combinar hilo con cristales. Como siempre es un gusto poder traer esas ideas creativas para ti. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas para que vayas, las hagas y las compartas en la pestaña de comunidad. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.